Hace muchos años, en la gloriosa Roma de la antigüedad, vivía un emperador cuyo nombre resonaba a lo largo y ancho del imperio, Nerón. Nerón era conocido por su extravagancia y su insaciable sed de poder y placer. Sin embargo, entre todas sus pasiones, una de las más extrañas fue su obsesión por su difunta esposa, Popea Sabina. Popea había partido de este mundo, dejando un vacío en el corazón de Nerón que él estaba decidido a llenar de una manera única. Así fue como la vida de Liberto Esporo, un joven esclavo, se entrelazó con la historia del imperio. Esporo, con su belleza casi divina, tenía el infortunio de parecerse mucho a Popea Sabina, la amada esposa fallecida de Nerón. Este parecido atrajo la atención del emperador, quien lo liberó de las cadenas de la esclavitud. Pero la liberación no fue suficiente para Nerón, pues ansiaba aún más. El emperador ordenó que Esporo fuera sometido a una operación brutal que cambiaría su vida para siempre. Fue castrado. Nerón deseaba que Esporo se convirtiera en una réplica exacta de Popea, y la castración era un paso necesario en su obsesiva búsqueda. Así, Esporo se convirtió en una figura andrógina, sin la capacidad de tener descendencia, pero con una belleza que rivalizaba con la de cualquier dios. La obsesión de Nerón por Esporo no tenía límites. En una ceremonia pública, el emperador se casó con Esporo, proclamándolo su esposa y causando un escándalo en todo el imperio. Este matrimonio inusual marcó un punto de no retorno en la decadencia de Nerón. Pero la historia de Liberto Esporo no terminó allí. A medida que Nerón se hundía en la depravación y el despotismo, su reinado se volvió insostenible. Finalmente, en el año 68 después de Cristo, Nerón fue declarado enemigo público por el Senado y se enfrentó a la realidad de su propia caída. El imperio se alzó contra él y en un acto final de desesperación, el emperador se quitó la vida. Pero el destino de Esporo cambió cuando Nerón se suicidó al verse acorralado por sus enemigos. Esporo fue reclamado por Ninfidio Sabino, un general ambicioso que quería ser emperador. Ninfidio también se enamoró de Esporo y lo trató como a una reina, pero pronto fue asesinado por sus propios soldados, que se rebelaron contra él. Esporo quedó solo y desamparado, hasta que fue encontrado por Otón, otro aspirante al trono imperial. Otón había sido el primer esposo de Popea Sabina, y al ver a Esporo, creyó que era ella misma reencarnada. Otón le ofreció su protección y su amor a Esporo, y lo llevó consigo a la guerra contra Vitelio, su rival. Pero la fortuna no favoreció a Otón, que fue derrotado por Vitelio en la batalla de Bedriaco. Otón se quitó la vida para evitar ser capturado, y dejó a Esporo en manos de Vitelio, que lo odiaba por haber sido el amante de sus enemigos. Vitelio decidió vengarse de Esporo y lo condenó a morir en el teatro, donde debía ser violado por un actor disfrazado de Hades, el dios del inframundo. Esta era una forma de humillar a Esporo y burlarse de su condición de eunuco. Esporo no pudo soportar esta afrenta y se quitó la vida antes de subir al escenario. Con un puñal que había escondido entre sus ropas, se clavó el acero en el corazón y cayó muerto ante la mirada atónita del público. Así terminó la vida de Esporo, el joven que fue convertido en mujer por el tirano Nerón y que sufrió las más terribles desgracias por su culpa. Su historia es una lección de valor y dignidad ante la crueldad y la injusticia. La trágica historia de Liberto Esporo, un joven esclavo transformado en esposa del emperador, es un recordatorio de los excesos y la corrupción que a menudo acompañaban al poder en la antigua Roma. A través de los caprichos de un emperador obsesionado, Esporo pasó de ser un humilde esclavo a una figura central en uno de los episodios más oscuros de la historia romana.